¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy jueves 17 de agosto del 2023 tenemos la primera bandeja totalmente sacada ya a nivel Maribel para lo que viene siendo el desplazamiento horizontal hacia su lugar de reposo, su lugar habitual, que es esta banda del lateral este. Están preparando todo para el desplazamiento, por lo tanto vamos a grabar también cómo mueven de forma horizontal esta bandeja, la que tenemos en pantalla. También vimos cómo las metían, así que a ver si tenemos un poquito de suerte y vemos cómo las desplazan, en este caso hacia la banda del lateral este. Ahora han salido estas personas, estos pedazos de cracks, que parece que van a delimitar dónde van a dejar la bandeja, porque tiene pinta de que ya habiendo colocado estas vallas en la parte central de la losa y teniendo este material también, que bueno, es posible que a lo mejor empiecen a retirarlo porque ya está la carretilla ahí, pues no puedan desplazar toda la bandeja hacia esa parte más cercana al lateral este y los banquillos, que ahora veremos cómo van. Así que minuto y resultado de todo lo que va pasando con la bandeja que ya tenemos justamente en el exterior. Se mueven, pero no la van a desplazar mucho, porque es lo que decimos, hay material todavía justamente en la losa. Oye, esto está súper sucio, ¿no? Ahí podemos ver ya al descubierto otra vez la parte del hipogeo. Tiene pinta de que lo van a desplazar cerquita de esas vallas que están ahí. Obviamente. Más para allá no pueden. Se ha parado. A ver cuánto la desplazan. Mira, ahí ya podemos ver los entresijos del invernadero. Qué chulo, tío. Cada vez que veo esto es increíble. Y desde aquí se va a ver muy bien todos esos movimientos de las bandejas. Se va a ver perfectamente. Mira, es que mira cómo se ve. Qué belleza. Esto es música para mis oídos. Y Maribel en directo. ¡Ja! Ya ha llegado, ya ha sobrepasado el límite del hipogeo. Lo van a llevar más para allá. Y mientras tanto están picando aquí abajo, tío. Es que yo flipo. Me tiemblan todos los pies. Bueno, los dos que tengo. No tengo más, no os penséis que tengo más. Ahí sigue. A ver. En teoría está esa valla. Está esa cinta. Ah, bueno, que la cinta está ahí arriba de la bandeja. Pero mirad, ahí al fondo está esa plataforma. Así que no pueden seguir más para allá. Y a la derecha están las vallas. Están a punto, Mira. Desde ahí controlan con el walkie. Ya está. Han parado. Así es como se ha quedado ahora mismo a las 2:11. Y ahora todas esas vallas que tenemos justamente en la losa las están moviendo justamente encima de la bandeja. Hasta que no desplacen esto, hasta que no muevan esto, no pueden mover la bandeja, así que vamos a ver qué ocurre. Ojo, que siguen moviéndola,
Estoy grabando un timelapse, lo sepáis. Puede quedar muy chulo si lo llevan hasta esta parte. Me está poniendo nervioso el sonidito. Tiene pinta de que lo están dejando así para hacer el hueco para la siguiente bandeja. Tiene pinta, ¿eh? Estaremos aquí para plasmarlo en el vídeo. Siguen moviéndola, ¿eh? Poquito a poquito, pero se sigue desplazando. Además, mirad todos los ingenieros que tenemos en toda esta zona corroborando de que vaya toda la operación genial. Hemos visto la introducción de las bandejas y estamos viendo también la salida de la bandeja number 1, o bueno, o número 6, depende cada uno cómo lo cuente. Mira, vamos a hacer un paseo por el hipogeo ahora que está al descubierto. Luego imagino que tienen que seguir quitando las celosías. Y mirad cómo se ven los pilares en los laterales. Ahí podemos ver los elevadores hidráulicos también. Las pasarelas de mantenimiento. Qué locura, chaval. Mira. Las pasarelas de mantenimiento. ¿Estarán ya listas del todo, al 100%? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Bien. Bueno, ya ha parado la bandeja, ¿eh? Es posible que se vayan a comer. Y en el día de hoy están colocando los asientos en la grada baja del lateral oeste. Ya se han ido a comer. Pero mirad todas esas cajas que estaban protegidas por el plástico negro, cómo están manipuladas, y han colocado nuevos asientos en esta zona del lateral oeste. Luego cuando salgamos del tour lo veremos mucho mejor en la salida. Y así salimos de dudas. Bueno, pues ya con el hipogeo totalmente descubierto vamos a seguir aprovechando a sacar las novedades del día de hoy. Bueno, pues aquí tenemos la losa del terreno de juego, donde podemos observar que han retirado ya prácticamente todo el material para dar paso a esta primera bandeja que hasta el día de hoy estaba ubicada en el hipogeo. Y como podemos comprobar también, como decía, pues han quitado todas las grúas, que esas grúas estaban trabajando ya en esta esquina de la estructura del videomarcador. Por lo tanto, han dejado a medias, han pausado esos trabajos. Por lo tanto, hasta que no empiece la temporada y veamos cómo entran de nuevo esas grúas entre partido y partido por la grada abatible, no veremos cómo terminan con las esquinas, tanto la del fondo norte con el lateral este y la del fondo sur con el lateral este. Podemos observar también, si ampliamos, ya los polipastos colocados, esos motores que se encargan de subir las pantallas ya en los raíles propios de esta estructura que está colocada en la cercha de rodadura del lateral este. Por lo tanto, han dejado ya todo esto preparado para cuando empiece la temporada poder seguir trabajando en esa zona. Es que mirad todo el movimiento que hay, ¿eh? Y están con asientos blancos. Están con asientos blancos. Ahora cuando salgamos veremos a ver qué están tramando. Están dejando huecos, están manipulando los asientos de Real Madrid. Están manipulando los asientos tanto en la parte norte como en la parte sur. Tengo unas ganas de salir para saber qué es lo que están haciendo. Venga, seguimos. Modo gran angular, ya sabes, descárgate la aplicación de WeWard. Te la dejo en la cajita de la descripción e introduce el código de patrocinio para empezar tu andadura por la aplicación mucho más fácil. Bueno, y vamos a pasar a ver esta zona del fondo norte, entre el tercer y cuarto anfiteatro, con esas líneas de palco que vimos como poco a poco han ido colocando ese vidrio antelio, que es el que tenemos a la derecha, esas mamparas en vertical que han ido colocando.
en el exterior de estas líneas de palco, donde a día de hoy siguen trabajando en toda esta zona. Vimos como también incluían en esos habitáculos todo el correspondiente mobiliario, y ahora mismo en esta zona tenemos a los pedazos de cracks con sus respectivas líneas de vida trabajando mismamente en el techo de esa parte de visera, ahí con los taladros, con los martillos, penetrando y haciendo orificios para la colocación de esas nuevas mamparas. Y seguimos visualizando esta parte de líneas de palco, algunos soldando, otros haciendo orificios. Madre mía, la que tiene liada ese ahí. Y vamos a seguir viendo toda esta zona, que mirad cómo han colocado ese material de vidrio. Ahí al fondo siguen colocando esos materiales metálicos, esas guías para la colocación de mamparas. ¿Qué más tenemos por ahí, JR? Cuéntanos. Me he tenido que desplazar para ver mucho mejor esos trabajos que están haciendo en la parte superior de la visera de estas líneas de palco del tercer anfiteatro. Mirad la presión que tienen que ejercer para crear esos agujeros. Hay que verles las caras de sufrimiento que tienen. Bueno, pues aquí tenemos el fondo norte del Santiago Bernabéu. He de decir que llevo aquí prácticamente toda la mañana, y en esta zona, ya sabéis, en esta plataforma aprovechan para copiar todas esas pantallas para la zona trasera del videomarcador, esa pestaña ya instalada en el fondo norte del Santiago Bernabéu, y que se está trabajando ahora mismo en la parte trasera. A duras penas se puede ver, se puede apreciar, pero podemos ver cómo se asoman esos rastros negros de las pantallas que se han ido colocando en la parte trasera, y que dentro de poco vamos a obtener imágenes de esa zona para ver cómo van con la colocación de esas pantallas. Así es como va quedando también el primer anfiteatro del fondo norte, donde vimos cómo colocaban e introducían esos nuevos asientos para la zona VIP, esas nuevas terrazas, donde podemos observar que aún faltan por colocar diferentes sectores de mamparas, como han hecho ya en diferentes balcones. Aquí en este central lo tenemos, ahí podemos ver algunas mamparas, y en algunos otros aún faltan esos trabajos por terminar, hasta incluso también esos pequeños sectores que tenemos en los laterales del fondo que faltan por colocar esos asientos. Vamos a ampliar a la plataforma montada en la grada alta del fondo norte para que veáis las pantallas, que están totalmente tomando el sol, como si estuviesen en la playa, esa playa donde aún no puedo pisar porque aquí estoy grabando las obras. Es verdad que nadie me obliga, pero esto es ahora mismo. Pero bueno, más que nada por grabar las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu este mes de agosto, que es increíble. Ahí tenemos trabajos también en la zona del túnel de evacuación, que conecta con la parte del fondo norte y la parte del lateral este. Hay como al otro lado unas bobinas y también rollos de cables, que es lo que están haciendo en estos precisos instantes. Están en modo prácticamente ya partido, preparando el cableado y todas las instalaciones pertinentes para los nuevos eventos de esta nueva temporada. Por cierto, vámonos para arriba, vámonos a la parte del Skybar, que tenemos dos grandes novedades. Ahí podemos ver el recubrimiento, tanto en la parte superior como la inferior, que van colocando en ese Skybar de la Torre D. Ayer vimos el primer panel que colocaron en esta zona, y mirad cómo han avanzado ya tanto en la parte superior como en la parte inferior, a falta de colocar los laterales. Bueno, y a falta de colocar prácticamente todo, porque ahí siguen trabajando. Ahí va un italiano. Y también podemos ver a duras penas como en la zona de las viseras de la Torre D han ido colocando esas nuevas lamas. Mirad cómo la parte de la visera de esa curva de la Torre D ya se ha ido tapando con esas nuevas lamas. Venga, seguimos viendo cositas. ¿Qué más tenemos por ahí? Ahí seguimos viendo la primera bandeja en la misma posición que la hemos dejado antes. Seguimos viendo movimiento. Están empezando a colocar las vallas por seguridad, obviamente. Si hay trabajadores tipo el topógrafo que está aquí a la izquierda, que no se da cuenta y se cae para el hipogeo, son 30 metros hacia debajo. Así que hay que tener siempre la máxima seguridad con todo lo que se hace, con todo lo que se va moviendo. Por cierto, estas hamacas, que parecen hamacas pero son gigantescas, son plataformas para la entrada y salida de la zona de la grada abatible.
una vez que estén todas las bandejas, para que esté todo a la misma cota. Tiene pinta de que esa bandeja se va a quedar en esta zona de la losa del terreno de juego. Como mucho lo que pueden hacer también es... Anda, mira la paloma, qué graciosa ella. La podía haber puesto una cámara de grabación. Bueno, lo dicho, como mucho lo que pueden hacer hoy por la tarde es desplazar, subir de forma vertical la segunda bandeja y dejarla en posición, como hemos visto hoy, nada más entrar, para ya lo único que quede es desplazarla de forma horizontal hacia la losa del terreno de juego, porque a lo mejor mañana estas piezas ya no estarán aquí y por lo tanto esta bandeja la podrán aproximar a la zona de los banquillos. Bueno, vamos a pasar a ver los trabajos que se están produciendo en esta grada baja y grada alta del fondo sur. Ahí podemos ver cómo en esta grada, en este sector de grada, han pintado ya todas las filas correspondientes a esa zona, y en esta que tenemos a la izquierda tenemos la imprimación dada, totalmente echada, y lo único que faltaría sería ya pintar como han hecho en la parte de la derecha con esa última capa. De momento los otros sectores de este fondo sur, de esta grada del fondo sur, aún no han hecho nada más. Imagino que esto en estos días lo seguirán haciendo. Y mirad cómo tenemos la parte de la grada alta que conecta con la futura grada desmontable, donde han estado echando hormigón a todas esas filas superiores de la grada alta. Ahí podemos comprobar esa inmensa manguera que es por donde circula el hormigón. De momento de la grada desmontable aún no sabemos nada. Parece que no han empezado con esos trabajos de instalación de esa nueva estructura. Luego cuando salgamos lo veremos mucho mejor desde estos palcos que tenemos por aquí a la derecha saliendo del tour. Bueno, ahí tenemos la zona de los nuevos banquillos, bueno, nuevos entre comillas. Vimos cómo colocaban esas viseras, podemos ver ahí al fondo ya en la parte vertical cómo han ido colocando nuevo material, y sobre todo también las nuevas barandillas en la parte del túnel de vestuarios. Llevan todo el día cortando, me imagino que serán recortando todas esas losas, esa losa que han creado para la instalación de los nuevos asientos, tanto para el equipo local como para el equipo visitante. Seguimos visualizando el lateral este. Aquí podemos ver esta zona intermedia entre los banquillos y el palco de honor, donde a día de hoy están barriendo, están limpiando la zona para dentro de muy poquito empezar a imprimar y pintar, más colocar esos anclajes, más lo último que sería colocar los soportes y los asientos. Ayer nos quedamos a medias, nos fuimos al mediodía del interior y faltaban como dos sectores por completar al completo este anillo LED de la fascia del primer anfiteatro del nuevo Bernabéu, del Santiago Bernabéu, y han dejado como una pequeña muesca, un pequeño sector todavía por completar, y ya tendríamos al completo todo el anillo LED de la fascia del primer anfiteatro del Santiago Bernabéu. De momento pues vamos a seguir esperando. Mirad cómo han ido quitando, bueno, cómo están quitando en este caso y en estos precisos instantes ya los andamios de esa zona donde ya han colocado esas pantallas, y en breve veremos muy pero que muy bien esos trabajos que se están realizando en el palco de honor. Ahí ya tienen preparado todo ese material para seguir operando en la zona. Esa parte del palco de honor donde podemos ver a duras penas que siguen y continúan esos encofrados, esos paneles de encofrado, por lo tanto aún parece que no han terminado. Ahí tenemos la parte de tribuna. Ya sabéis que en la parte norte, donde vamos a enfocar ahora, están los soportes totalmente colocados desde hace unas cuantas semanas. De momento no han colocado los asientos, ni siquiera han imprimado ni pintado en esta zona de aquí. Por lo que puedo observar, están limpiando, parece un pequeño soplador. Ya os digo que en el día de hoy lo único que hacemos es recibir polvo. Ahora mismo se puede ver un poco, pero esta mañana no se veía nada. Mira, es que están limpiando, están cortando toda esa losa en los banquillos. Están limpiando también en la parte de tribuna. También están trabajando en la zona del segundo anfiteatro, donde también están con el tema polvo. Por lo tanto, en el día de hoy es lo único que veo por todos los lados. Polvo, polvo y polvo. Qué suerte la mía, ¿eh? Qué suerte la mía. Bueno, seguimos viendo en este caso los trabajos que se están realizando en el segundo anfiteatro del lateral este. Vimos cómo han empezado a imprimar en estas filas
no todo el segundo anfiteatro está, así que no perdáis detalle alguno de lo que va sucediendo y lo que vamos viendo, aunque ya han ido colocando e instalando esos pasamanos. Falta mucho por hacer todavía en esa antigua zona de prensa entre el segundo y tercer anfiteatro, donde tenemos todo eso totalmente diáfano total, y este es el corte exactamente que tenemos en el segundo anfiteatro en el día de hoy, con esa imprimación, que se está llevando a cabo. Esos pasamanos que veíamos estos últimos días, como dejaban acopiados y preparados para instalarse, y a día de hoy pues ya vemos la mayoría de ellos como han sido instalados. Andamios también para trabajar en la parte superior de ese vomitorio, de esa salida o acceso, que es que hay gente que le molesta que diga vomitorio también. Y esos nuevos petos, donde está trabajando este operario, que si quitamos el zoom a la izquierda ya han sido enfoscados, sobre todo en esta zona. Esos nuevos petos, me refiero a esos nuevos muros. Estos de aquí aún no han sido enfoscados, así que eso es lo que seguirán haciendo durante esta semana, que estamos a jueves 17 de agosto. Aún falta mucha semana, aunque estemos a final, y sobre todo estás a tiempo ya de suscribirte y darle like a este pedazo de vídeo, donde podemos ver que están llegando prácticamente al final de esos trabajos de la colocación e instalación de esos pasamanos para los diferentes pasillos. Hemos visto en el vídeo de Maribel cómo han empezado a colocar ese material en vertical para cerrar la parte de las ampliaciones por el interior, y efectivamente ahí podemos ver, si ampliamos bien, esos paneles metálicos que han ido colocando en la parte de ampliación entre el tercer y cuarto anfiteatro. La otra que tenemos en el lado opuesto, en el lado del fondo norte, no se ve muy bien porque más que nada estamos de perfil, así que aprovechamos a sacar esta que está en el lado sur, que algo sí se ve, sobre todo en esta parte de aquí. Si afinamos bien el ojito, ese ojito que tenemos plantado en la cara, podemos ver los primeros paneles metálicos que han ido colocando en toda esa zona. Vamos a pasar a ver los trabajos del tercer anfiteatro. Ojo, porque es posible que empiecen a retirar con estas carretillas, con este toro, como se dice aquí en España, estos materiales que tenemos justamente en la parte central de la losa del terreno de juego. Tenemos un total de 5 colocados, así que si quieren llevar las bandejas hacia la banda del lateral este, pues tienen que quitar todo ese material del medio. Estaba intentando fijarme a ver si han empezado a colocar los polipastos también en esta estructura que tenemos del videomarcador en el lateral este, pero no consigo verlos, Aquí creo que no han empezado a colocarlos, o si están colocados... Ah, sí, mira, creo que están... A ver... Sí, ahí están, Tienen que estar colocados, tienen que dejarlos listos, porque claro, han quitado toda la maquinaria que hay en la losa del terreno de juego, por lo tanto, ahí están, los hemos descubierto, están de forma paralela los dos, unos están aquí y otros aquí. Efectivamente están empezando a colocar ese material en la zona de la grada abatible, así que creo que va a empezar el rock and roll, o esta tarde, o inminente, o mañana, pero es que seguimos viendo un montón de trabajadores, de ingenieros del hipogeo, sobre todo cuando vemos el casco azul, es algo muy llamativo. Eso es que corresponde a los trabajos del hipogeo invernadero con el tema del césped retráctil. Mirad toda la gente que tenemos también ahí en la parte sur de la losa. Esas plataformas que dan servicio a la parte de la grada abatible una vez que estén las bandejas totalmente colocadas en su sitio. Bueno, vamos a seguir viendo novedades. Nos hemos quedado a medias con el tercer anfiteatro. Vamos a ir de derecha a izquierda, vamos a ir de sur a norte para que veáis todos los trabajos que se están produciendo y ejecutando en esta parte del Santiago Bernabéu, donde podemos observar que ya prácticamente tenemos todos los pasillos con los pasamanos totalmente instalados y colocados, a falta de estos últimos sectores que tenemos ahora mismo en pantalla. Mira. Estos últimos sectores que tenemos en pantalla, que ya están preparando también la instalación de esos mismos pasamanos de los que estábamos hablando. Vamos a ir lentamente, muy lento, para que veáis todo lo que va sucediendo ahí, que no se nos pase nada de nada
Ahí vemos esos embellecedores, esas guías para la colocación de esas mamparas que por cierto han sido protegidas y tapadas con esos plásticos negros para que no sufran ningún tipo de daño. Seguimos avanzando, ya sabes, dale al like y suscríbete al canal, muy importante. Estamos cerquita de llegar a los 50.000 y descárgate esa aplicación de Andar, y yo lo sé muy bien a ciencia cierta, te pagan por ello, así que ¿qué aplicación hoy en día te paga por andar? Prácticamente ninguna, por lo tanto descárgatela e introduce el código de patrocinio que te dejo en la cajita de la descripción. Bueno, vamos llegando a la parte norte del tercer anfiteatro, con esta zona que vimos ya hace una semana más o menos, como colocaban esos pasamanos, esos embellecedores con esas guías y esas mamparas. Subimos un nivel más, nos vamos al cuarto anfiteatro del lateral este. Ahí podemos ver cómo van colocando esos paneles metálicos para el cerramiento de la grada en su parte más superior. Mirad cómo están ahí los pedazos de cracks, continuando con los trabajos día a día, con el calor que está haciendo en Madrid durante estos días. Y también vemos la parte de la pasarela del lateral este, ese skywalk que discurrirá por esta zona del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos esos paneles también que ya fueron colocados hace poquito tiempo en toda esa zona. Seguimos lentamente también para ver todos los trabajos que se van produciendo en esta parte superior del lateral este, con esas nuevas estructuras que de momento no vemos nada en claro. A ver si dentro de poquito podemos ver grandes novedades y ese hueco donde las viseras, donde aún tienen que seguir colocando esas lamas de rejilla. Sí, como os lo cuento. Esas lamas de rejilla que están acopiadas en la parte de Padre Damián. Esas mamparas en los laterales del skywalk del lateral este, y también esas pantallas metálicas que han ido colocando también en toda esta zona para el cierre de la grada en la parte sur. Ahí va, en la parte sur del lateral este cuarto anfiteatro que estamos viendo en estos precisos instantes. Tenemos muchas ganas ya por fin de ver cerrar esa esquina de la Torre A. ¿Qué estará pasando? Vamos a pasar a ver también la zona de la UCO y la UCI. Ahí tenemos las nuevas terrazas que conectan con la UCO. Ya vimos hace tiempo, bueno, no hace mucho tiempo la verdad, pero bueno, tenía que decirlo, ese revestimiento final que ha sido colocado en los laterales, en la parte superior y en la parte inferior de esta gran estructura ubicada en el fondo sur con el lateral este. También vimos cómo creaban estas puertas de conexión con la parte de la grada, y veremos a ver en estos días si tenemos más novedades en esa zona. Vamos a pasar a ver, ya que estamos aquí en el fondo sur, estas líneas de palco que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Ahí lo podemos ver, ya sabéis que van un poquito más rezagadas que en el lado opuesto, que en el lado del fondo norte, pero aún así van con buen paso. Muy buenos trabajos los que están realizando los cracks, y que dentro de poquito veremos cómo van colocando también ese vidrio para cerrar, para terminar de tapar esos antiguos palcos triangulares y conectar todos entre sí. Además ahí podemos ver cómo ya están preparando todo el material para dentro de muy poquito optimizar el tiempo y empezar ya a instalar todo ese material que tienen que seguir colocando. Diferentes plataformas de tijera para trabajar en la zona, y bueno, sobre todo pues la colocación de esos paneles metálicos, esas guías, para en un futuro muy cercano colocar las respectivas mamparas que van instaladas en esa ubicación. Y otra cosa que he visto característica en el día de hoy es la colocación de este nuevo material ya en la parte superior del cuarto anfiteatro, donde hace poco vimos cómo quitaban esas vallas, que por cierto esas vallas las tenemos aquí a la izquierda en la parte central, y en el día de hoy han colocado este nuevo material. Bueno, abrimos plano porque quiero ir a divisar esta esquina del primer anfiteatro del fondo sur con el lateral este, porque si os acordáis, en el vídeo de ayer vimos cómo empezaban a colocar los nuevos asientos en estos sectores, y mirad cómo van ya, Tenemos dos sectores con los nuevos asientos y están preparando la llegada también a esos en la parte central. Toda esta parte del primer anfiteatro, como podemos ver con esos destellos grises, ya están preparados para llegar y poner los nuevos asientos. Sí, como os lo cuento, Así que el único anillo que vamos a tener disponible con los nuevos asientos
El primer anfiteatro, eso es, habéis acertado. Ah, sí. Mira, el ultravioleta. El ultravioleta del... ¡Ojo! Las luces. El ultravioleta de la zona del hipogeo. Mira. Mira qué chulo. Flipas. Por eso estaban mirando. Mira, estoy flipando, chaval. Wow, el cambio de colores. Menos mal que no me he ido. Te lo he dicho que iba a pasar algo. Mira, es que mira cómo están todos mirándose ahí, en el balconcillo. Discoteca en el hipogeo. Están todos ahí pendientes por algo, claro. Es que no están haciendo las pruebas. Sí, la luz ultravioleta. Bueno, pues nos han echado de la vista panorámica porque han caído unas piedrecitas y por seguridad nos mantienen aquí. Antes de acceder a la vista panorámica, ahí podemos ver. Estamos todo el mundo esperando a ver si dan el visto bueno para poder acceder. Ahí podéis ver la puerta totalmente cerrada. Y lo dicho, pues tenemos que buscar así recovecos para poder ver lo que está pasando en el interior con el tema césped. Pero al final me voy a colar en un palco y voy a ver ahí los movimientos mucho mejor. Pero estoy guapo, que nadie me lo dice. Bueno, pues os voy informando. Bueno, pues salimos del Tour Bernabéu y podemos ver cómo siguen quitando esas plataformas para el acceso por la parte de la grada abatible, así que es posible que hoy desplacen también a última hora la bandeja que ya está sacada y la aproximen hacia la zona de los banquillos. Vamos a aprovechar también a sacar esos trabajos que se están produciendo en la grada baja del fondo sur. Mirad todo el cableado por esos nuevos canalones, hasta incluso están preparando ya las vallas metálicas que van en la parte de la separación entre el terreno de juego y la grada. Imagino que dentro de poco empezarán ya a instalarlas. Vamos a pasar a ver también la zona de la grada baja y grada alta del fondo sur. Ya sabéis que esta zona de aquí hemos visto antes que estaban empezando ya a hormigonar y ahí vemos cómo lo están haciendo de forma manual en estos precisos instantes. Un dato curioso, que antes hemos visto la manguera, así que imagino que las zonas donde no se puede colocar la manguera lo tienen que hacer de forma manual. Vamos a ir saliendo y vamos a ver las novedades en la grada baja y alta del lateral oeste. Bueno, pues parada obligatoria en esta ubicación. Mirad cómo han creado un nuevo montículo de lo que parece ser alquitrán y parece que van a empezar los trabajos en el suelo de Castellana, como hemos visto la parte de Padre Damián. Ahí tenemos esos palets que hemos visto cómo traían en estos días. No sabemos si es esos paneles de pladur, no sabemos qué es lo que es porque está totalmente protegido, y vimos también cómo empezaban a rodear también con esas lamas en vertical en esos anillos inferiores de la torre C. Parece que no han continuado con esos trabajos, al igual que en el día de hoy vemos muchos menos trabajadores en la zona. Faltan por colocar los banners LED, sobre todo en la parte intermedia. Faltan por seguir colocando lamas en estos huecos que aún tenemos todavía vigentes, tanto en la parte sur y parte más cercana a la torre B, como en la parte norte y parte más cercana, que no podemos ver bien desde aquí, de la torre C. Seguimos avanzando. Bueno, pues parece que es el vídeo de ayer, pero no es el vídeo de ayer, porque ayer nos encontramos también en este acceso, esta caja de herramientas, y por lo tanto no podemos ver muy bien esos trabajos que se están llevando a cabo en la parte del Skybar de Castellana, donde vimos cómo terminaban de colocar el recubrimiento tanto en la parte superior, en la parte inferior y en esa cara que ya da al terreno de juego. Ahí podemos ver cómo faltan unos poquitos sectores todavía por cubrir. Bueno, eso en poquito tiempo lo terminan. Bueno, lo prometido es deuda. Mirad cómo han colocado las últimas filas que faltaban por colocar, esas primeras filas que tenemos en la grada baja del lateral oeste, que si echáis la mirada atrás en los últimos vídeos vimos que aún faltaban por colocar esos nuevos asientos, y parece que han reubicado algunos ya colocados. Lo que pasa es que claro, con la parte de tribuna no podemos ver bien hasta el final,
Vamos a ampliar. Parece que han modificado de nuevo algunos asientos que no estaban anclados todavía. Y bueno, lo que hemos visto en la vista panorámica del Tour Bernabéu, ahí tenemos la primera bandeja totalmente sacada, las vallas justamente en la mitad por seguridad de esos trabajos que están realizando, las celosías al descubierto, y hasta que no recojan las celosías no sacarán la siguiente bandeja. Y aquí he de decir que tenemos una carretilla que ya está retirando la última pieza, esa plataforma para la parte de la grada abatible. A ver si mañana tenemos más rock and roll, así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal. Nos vemos pronto, chao.